mañana con una breve lectura, y ella está en Romanos, capítulo 8, versículo 31. 8:31 comienza el párrafo y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esta porción propia para nuestros tiempos, es tiempo donde la fe está muy dejada de lado, tiempo donde estamos atravesando problemas a nivel mundial, nosotros tenemos, queridos hermanos, a Cristo, que nos ha hecho más que vencedores. Y Dios, junto con Cristo, nos dará todas las cosas, porque Él no escatimó a su Hijo. Y en esta mañana, esta reunión es una reunión para hacer memoria de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a orar y a continuar de esta manera. Oremos. Señor nuestro, te damos las gracias porque hoy podemos estar aquí reunidos una vez más, rodeando virtualmente estos símbolos, haciendo memoria para que nuestra debilidad, Señor, sea aplacada por el recuerdo constante del sacrificio de Cristo. Te pedimos que recibas de nuestros labios las alabanzas, la adoración, Señor, porque tú mereces, porque nos has dado con Cristo, que no lo escatimaste, nos has dado lo más importante para mostrarnos tu amor, el justo muriendo por los injustos. Y nosotros queremos que en esta mañana esa obra sea recordada, exaltada, anunciada al mundo hasta que Él. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invitamos a cantar el himno 416, que dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Después el coro dice: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y voy a leer también la tercera estrofa, que me gusta mucho, que dice: venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. Cantemos el 416. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, en mí comenzó amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una
mi Salvador, tu sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por este amor maravilloso, Señor, que lo demostraste, Señor, enviando a Cristo a morir en esta tierra. Señor, gracias por ese sacrificio precioso, eterno, Padre, perfecto. Gracias porque Cristo, Señor, murió en la cruz por nuestros pecados, derramó esa sangre que nos limpió, nos lavó de nuestros pecados, Señor. Gracias porque nos diste la salvación eterna y tenemos esperanza en vos, tenemos esperanza en Cristo, Señor. Gracias porque venciste la muerte, Padre. Realmente no tenemos que temer a nada, Padre, porque vos realmente nos das paz, Señor. Ayúdanos a confiar más en vos, Señor, a realmente tener más fe en vos, Padre. Y realmente estamos súper agradecidos, Padre, por este tremendo sacrificio, Padre. Y la esperanza puesta en Cristo, Señor, en que un día nos va a venir a buscar, Señor. Señor, te queremos agradecer por todo esto, darte la gloria a vos, a Cristo, y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Se nos escucha bien, ¿no? ¿Sí? Un pulgar para arriba, ¿sí? Muy bien. En esta mañana, más allá de que es un himno ultra archi cantado, y a veces cantamos poco otros himnos, pero es hermoso y lo elegimos porque realmente resume lo que tenemos que tener presente todo cristiano en estos tiempos, como decía Marce, y justo lo que es el Espíritu Santo que nos guía hacia lo mismo, ¿no? Estos momentos de desesperanza, en donde en el mundo ya se habla de una tercera ola, acá no llegó ni la segunda, hablan de una nueva cepa, de contagios, de un 70% más de contagios, y lamentablemente es un mundo que está sin paz, sin esperanza, y me pareció apropiado traer un pasaje muy conocido, un capítulo muy conocido, que nos habla de la esperanza, ¿no? La esperanza del creyente, y realmente es una esperanza que tenemos que tener muy presente en nuestras vidas para poder transmitir a los demás también esto, ¿no? Si nosotros andamos con cara larga, con cara de triste, con cara de desesperanza,
¿qué le vamos a transmitir a los demás que no tienen a Cristo? Por eso me pareció apropiado traerles este pasaje que se encuentra en 1 Pedro 1 ¿sí? Que justamente el apóstol, más allá que les está hablando a los judíos, ¿no? A la iglesia allí de los judíos, pero también se abre para todos nosotros este hermoso capítulo, ¿sí? Que nos habla de una esperanza viva, ¿sí? Y este himno que cantábamos recién resumía un poco el testimonio de cualquiera de nosotros, ¿sí? Que nos habla de que reconocemos dónde estábamos, dónde nos había llevado el pecado, ¿sí? Qué dolor teníamos por el pecado. Nos habla de que el Señor nos rescató de ese pecado a través de su sacrificio en la cruz, ¿sí? Y hoy podemos estar sostenidos por el poder de Dios, teniendo esta esperanza viva que un día va a volver, ¿no? Si ustedes tienen todavía abierto el himno, acabo de resumirlo en pocas palabras, lo que acabamos de cantar. Y un poco este capítulo es similar, ¿sí? Y es como, yo pensaba cuando lo leía, como un círculo en donde se puede empezar desde el principio, como habitualmente tenemos que hacer, pero también se puede empezar desde el final, como que va y vuelve, ¿sí? Los pasajes van y vuelven, entonces podés arrancar de la mitad y leer hacia el final y después volver al principio y sigue teniendo sentido. Está buenísimo y me encantó este capítulo y yo lo voy a leer un poco diferente, un poco así, de atrás para adelante, para poder meditar en esta mañana, ¿sí? Y poder realmente traer esta esperanza que a veces bajando la vista a este mundo y contagiándonos un poquito de los informativos y demás, perdemos esa noción, esa esperanza que tenemos que tener como creyentes. Y el versículo 24, ¿sí? En donde vamos a arrancar, nos habla un poquito de la gloria del hombre, la gloria efímera. El otro día que festejábamos las fiestas, qué sé yo, que uno pone un poco de música y esto y lo otro, y escuchaba algunos cantantes que escuchaba en mi adolescencia, ¿sí? Y eran cantantes muy exitosos en esa época. Ustedes se reirán por ahí con los grupos que uno escuchaba, pero no sé, uno Backstreet Boys y Spice Girls. No tienen ni idea de lo que hablo algunos, pero bueno. Pero en una época tuvieron muchísimo éxito, muchísima gloria, entre comillas, ¿sí? Y uno pensaba y decía, ¿cómo es pasajera la gloria del hombre realmente? Es una gloria que el mundo te muestra como algo tentador, incluso te hace hacer cosas que van contra la palabra de Dios para obtener esa gloria, ese éxito. Y después es como lo describe también este versículo, ¿sí? Es como que se deshace, se esfuma, ¿sí? Es una gloria pasajera. Y dice así el versículo 24 del capítulo 1 de 1 Pedro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, ¿sí? Pensaba en el jardín mío, que tanto nos cuesta mantener con Laura, no hay una sola planta que no se me seque, ¿sí? Es impresionante. Y realmente es así, ¿no? Es así la gloria del hombre, la gloria que te ofrece el mundo. Es una gloria que se seca y se cae, ¿sí? Y es donde a veces nosotros sin darnos cuenta nos tratamos de amarrar, nos tratamos de agarrar de cosas que son pasajeras. Pero fíjense lo que no es pasajero, dice el versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿sí? Ese Evangelio que un día nosotros, al estar aquí alrededor de estos símbolos, seguramente llegó a nuestros corazones, ¿sí? La buena noticia de nuestro Salvador, el Señor Jesús, ¿sí? Esa palabra que permanece para siempre. Es impresionante leer la historia, ¿sí? De la Biblia, de cómo tanta gente trató de extinguirla de mil maneras diferentes a lo largo de la historia,
y no ha podido ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era un libro cualquiera, era la palabra de Dios. Y esa misma palabra, 2000 años después que vino Cristo, llegó hasta nuestros corazones, y hoy podemos estar justamente adorando a nuestro Salvador, el Señor Jesús, gracias a que, como dice acá, ha sido anunciada, ¿sí? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora nos vamos al versículo 18 de este mismo capítulo del 1, nos vamos un poquito para atrás, que nos describe el sacrificio de nuestro Salvador, de que fuimos rescatados, como cantábamos en esta mañana. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es impresionante cómo en la Biblia constantemente nos refresca y nos recuerda de qué fuimos rescatados, ¿sí? Quizás algunos no pueden percibir eso porque por ahí, en mi caso, por ejemplo, yo me convertí de chiquito, ¿sí? Siendo niño. Pero uno viendo al mundo, viendo cómo está el mundo, viendo las vidas en el mundo, lo que son, uno entiende de qué fuimos rescatados, de qué fuimos salvos, ¿no? De algo que realmente hubiese sido terrible para nuestra vida. A veces uno piensa, si yo no hubiese conocido a Cristo de chiquito, quizás de grande mi corazón hubiese estado tan duro que nunca lo hubiese aceptado. A veces charlamos con Laura y esas cosas, y realmente el Señor sabe en qué momento, ¿sí? Nos trae la palabra de Dios a nuestras vidas, y pudimos, por la misericordia de Dios, ser rescatados, como dice, de vuestra vana manera de vivir. Sigo leyendo el versículo 18, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Qué hermoso cómo nos aclara acá un montón de detalles, ¿no? La sangre preciosa de Cristo como cordero sin mancha. Acá describe en pocos versículos un montón de mensajes que estuvimos viendo en la cena en estos últimos domingos, ¿sí? La sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, fue lo que nos alcanzó a nosotros, esa redención preciosa, ¿sí? Ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Fíjense la misericordia de Dios, que lamentablemente ya sabía que el hombre iba a caer, ¿sí? Y él ya había destinado un plan de redención para la humanidad. Fíjense cuánto amor que ya estaba el plan hecho, ¿sí? Y fue manifestado en la persona de Cristo. Y también aclara lo que veíamos el domingo pasado, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Qué importante que nos acordemos siempre, no me acuerdo si fue el domingo pasado o el anterior, que recalcábamos esto, de que tenemos un Salvador, un Redentor vivo, abogando por cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos posicionada nuestra fe y nuestra esperanza. Habiendo purificado vuestras almas, sigue diciendo el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y fíjense cómo nos incentiva a estar en amor unos con otros, y estamos en tiempos en donde tenemos que consolar a los demás. Hay gente grande, personas que quizás no perciben que tenemos que estar aferrados y amarrados a nuestro Señor, y es importante que podamos transmitir esta misma esperanza, por eso no con caras largas ni caras de derrotados, sino al revés, más que vencedores, como dice la palabra, diciendo amándonos los unos a los otros, y dice siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Fuimos renacidos, y lo va a aclarar también en los primeros versículos también, ¿sí? Y ahora somos de esta nueva familia, una familia en Cristo. Y saltamos al versículo 13, que nos habla un poquito acá de cómo nos tenemos que identificar en esta nueva familia, ¿sí? Ya no de una familia corruptible, no de este mundo de corrupción, ¿sí? En donde lamentablemente acá nos
nos identificamos siendo argentinos y decimos somos todos corruptos, dice, los argentinos son todos corruptos. Bueno, acá habla de otra cosa, algo incorruptible, ¿sí? Porque pasamos a ser de la familia de Cristo y nos incentiva a permanecer, por ejemplo, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Entendé esto, ponete las pilas, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es la esperanza. El Señor va a ser manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ayer veíamos con los jóvenes y el sábado pasado también, que antes estábamos cegados, ¿sí? Nuestro entendimiento no estaba activado, porque no veíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero una vez que aceptamos a Cristo y a la luz de la palabra podemos entender las cosas que están bien y las que no, ¿sí? Y acá nos incentiva a que no nos tenemos que conformar a los deseos que antes teníamos, ¿sí? Después dice, si no me equivoco, en 2 Pedro 2:20 creo que es, que el postrer estado es peor que el primero si volvemos a caer en eso, ¿no? Y qué importante que como hijos de Dios no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en ignorancia, ¿sí? En ignorancia. Sino como aquel, versículo 15, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocareis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros estamos peregrinando en este mundo, ¿sí? Somos extranjeros, por lo tanto no nos tenemos que moldear o amoldar a las costumbres y a la norma de este mundo que cada vez está más lejos de la palabra de Dios, sino que dice que seamos santos como Él es santo. Y un lindo ejemplo es mirarnos al espejo, ¿sí? Si yo en el espejo veo un Esteban pecador, un Esteban que no tiene nada que ver con la palabra, con lo que la palabra dice, ¿sí? Creo que está reflejando mi vieja naturaleza y no mi nueva naturaleza. Ahora, si yo en el espejo veo a la persona misma de Cristo, ¿sí? Que estoy a su semejanza porque fui limpiado y estoy en esta familia de incorrupción, ¿sí? Incorruptible, es porque estoy tratando de cada día ser más como Cristo hasta el día de la perfección mismo cuando Él venga, ¿sí? Y ahora pasamos al versículo 3, que es como en realidad comienza, habiendo meditado en lo que es la gloria del hombre, efímera, ¿sí? Que no, es pasajera, habiendo meditado en que fuimos rescatados, ¿sí? Por Cristo, y habiendo meditado en la importancia de identificarnos con Cristo, ahora podemos meditar en esta esperanza viva, ¿sí? En este cuerpo que va a ser transformado, en esta herencia incorruptible, ¿sí? Y un punto muy importante que ahora, mientras leemos, se lo menciono. Dice versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Acá estamos bendiciendo, adorando, y en esta cena, en esta mañana, venimos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Fíjense lo que nos espera, qué hermoso, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Y esto me encanta y creo que tendríamos que tenerlo subrayado en nuestras Biblias. Hace unos sábados atrás, cuando vino Sebastián Barceló, ¿sí? Un sábado creo que muchos de nosotros estuvimos y hablaba de la creación versus la evolución, y mencionaba esta palabrita, esta frase que me gustó, ¿no? Cuando uno se preocupa si el sol está más cerca, menos cerca, si la tierra se va a quedar congelada o se va a freír en el sol, o nos vamos a ir flotando por ahí, y empezamos a ver todos los tecnicismos, ¿no? Que nos habla un poco la ciencia. Tenemos que repetir esta frase, y yendo un poco más al presente, si nos vamos a preocupar, a tener miedo, y hay que, por sobre todas las cosas, saber que somos guardados por el poder de Dios. Dios, en su poder, sostiene todo. Sostiene el sol, sostiene a la tierra, sostiene esta pandemia, sostiene tu vida, sostiene mi vida. Así que qué importante es que
seamos conscientes que somos guardados por el poder de Dios. Y acá sigue diciendo el versículo, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. ¿Sí? Esta salvación completa, no es que no somos salvos, ya somos salvos y por eso tenemos la esperanza viva, pero habla de esta perfección que vamos a alcanzar el día que seamos arrebatados desde los mismos cielos cuando nos llame Jesucristo, desde las mismas nubes. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Estás pasando una prueba? No es que no sos salvo, ¿sí? Todos estamos pasando pruebas, fíjense la gran prueba mundial, pero ¿sí? Es importante que dice que hay que alegrarnos igual, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta salvación completa que decíamos hace un ratito, ¿sí? La salvación completa de nuestra alma, que ha de ser cuando Cristo se manifieste y seamos arrebatados en su misma presencia. Qué hermoso, qué hermosa esperanza viva que tenemos, qué hermosa seguridad en el poder de Dios. Hermanos, si entramos a esta reunión bajoneados, habiendo visto el noticiero depresivo del mundo, la situación mundial que no deja de ser una realidad, ¿sí? Creo que tenemos que refrescar nuevamente y volvamos a leer este capítulo, si es necesario 100 veces, entendiendo de que nosotros, más allá de estas situaciones difíciles, tenemos una esperanza viva, aguardando y abogando por cada uno de nosotros en los mismos cielos. Que el Señor nos bendiga en este momento y que podamos de esta misma manera, porque realmente lo único que podemos hacer en esta hora es estar agradecidos por esta esperanza viva que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Pancho. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por estar reunidos nuevamente en tu presencia para recordar a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Cuál maravilloso es, Señor, tu amor para con nosotros. Siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, como os hemos comentado. Y precioso, Señor, porque fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Y hoy, Señor, estamos sencillamente agradecidos por la salvación. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y nos guardas. Padre Celestial, queremos ahora compartir el pan y el vino, Señor, que simboliza su sangre, derramadas en la cruz del Calvario, y también el pan que simboliza tus cuerpos rotos por nuestros pecados. Lo vamos a hacer así, Señor, pensando en Jesucristo vivo, Jesucristo que está en el cielo, abogando por cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.